Bien, pues una vez más, ya estamos con todos ustedes aquí en nuestro programa La Alquería. No sé si ustedes vieron el programa de la semana pasada, pero este, en el que estamos inmersos desde ya, es la cuarta parte de lo que es el trazado que hemos querido hacer para todos ustedes. Una calle por la que ya hemos pasado con anterioridad aquí en nuestra Alquería, nada más y nada menos que en nuestra famosa Rambla del Manjón, del conocido Farhat al Manjón. Nosotros estamos haciendo el Motril amurallado, recorriendo lo que era todo ese Motril amurallado y reconociendo cuáles eran las puertas de entrada a nuestro recinto amurallado, a nuestro Motril amurallado. Dejamos precisamente aquí atrás la última puerta que visitábamos en el programa anterior, como es Puerta Granada, la puerta principal de entrada a Motril. Y como digo, vamos por la Rambla del Manjón, llegando muy pronto a la Puerta del Toro, muy cerca de la Puerta de Granada. La Puerta de Granada. ¿No solían estar tan cerca las puertas? Es que el recinto es muy pequeño, es que el cercado de Motril es muy chico, es decir, que lo que hacen en Motril es cercar exclusivamente el núcleo central, es decir, los barrios no. El barrio del Manjón, del arrabal del Manjón, no se cerca. No se cerca tampoco la calle Curuso, el arrabal del Curuso, no se cercan las calles que están al otro lado. Ni Jandar, ni el Pozuelo, ni todo aquello. Ni Plaza Castilla de Ferro, ni calle Carrera, ni nada de eso. Lo único que se cerca es el núcleo central. Es decir, es un pequeño recinto amurallado, lo suficiente en su época para proteger a los cristianos que había en Motril. Es decir, que cuando nosotros nos podemos acordar de esto, que se hace en 1528, cuando empieza a construirse en 1528, es que nos podemos acordar de lo que sería Motril. Prácticamente podía tener 600, 700, 800 habitantes, no tendría mucho más. Es decir, que sería una población, incluso si nos apuramos, sobre 1200 habitantes, si nos apuramos mucho, a saber más o menos, ¿no? Y la cifra no sabemos muy bien, pero por ahí, como lo dicen en vecinos, no dicen tiene 400 vecinos, pues 400 por 3, 4 por 3, 2. ¿Y ahí se cuenta también a los militares o solo a los vecinos? No, a los vecinos, los que estaban avecindados en Motril, es decir, los que tenían carta de vecindad. Los militares, algunos tenían carta de vecindad, por ejemplo los Grillos, ¿no? Que todavía queda el apellido en Motril. Sí. Que sí que estaban avecindados en Motril. Muchos de los militares se avecindaban en Motril, pero muchos de ellos eran población que estaban en Motril destinados momentáneamente, ¿no? Pero sí que para hacerse vecino de Motril tenía que tener carta de vecindad, tenía que solicitarlo al ayuntamiento y el ayuntamiento darte el privilegio de ser vecino de Motril, porque era un privilegio, porque el vecino de Motril estaba exento de pagar el impuesto de alcabalas, que era el IVA de aquella época, el impuesto de tercia, es decir, que tenía algunas ventajas, ¿no?, ser vecino de Motril. Y entonces, pues sobre eso, entonces lo que pensamos es que el recinto es muy pequeño, es decir, que tampoco hay ninguna gran torre, no hay ninguna construcción. Es verdad que la iglesia mayor sí que estaba protegida por torres y como decíamos antes, pero el resto no, el resto está una cerca y para usted de contar, y alguna torre pues en la esquina del patio de los Agustinos, en la calle La Muralla, y poco más. Es decir, las puertas que estaban, pero ni siquiera la Puerta de Granada tenía torre de defensa, ni esta tampoco tenía torre de defensa. En esta calle de Farhat al Manjón, la calle del Farhat al Manjón, el barrio de Farhat al Manjón, pues era casamuro, por lo tanto no había ningún tipo de muralla, es decir, no debieron tener el dinero suficiente, como decíamos, para terminar esta muralla. Incluso el Postigo del Toro, o Puerta del Toro, pues se le llama así, se ve claramente el cerramiento, no cómo se cierra. En la entrada ya, señor de Y Funes, está ¿no? modificada, ¿eh? Es decir, que esta esquina se modificó en el siglo XIX, porque la entrada debería ser más estrecha todavía, ¿no? Y tenían problemas porque cuando salía la Rambla del Manjón, pues salía con mucha fuerza, porque estaba muy cerrada y salía con mucha fuerza y tropezaba con la fachada de enfrente. Y entonces lo que hizo fue una modificación y se amplió un poco, pero el Postigo del Toro debió ser todavía más estrecho. Yo diría que sería pues una cosa así como el Postigo de Bea. Incluso no tenía ni puertas, porque durante casi toda la historia siempre reflejan lo mismo. Es un postigo que no tiene puertas, que está medio abandonado. Se llama del Toro por uno de los vecinos que vivía ahí, que era precisamente repoblador de Motril,
en 1510, que vivía aquí, del Toro se llamaba de apellido, y entonces pues vivía aquí cerca, seguramente viviría aquí cerca, pues postigo del vecino, pues como casi todas las calles tienen nombre de quien lo habita, y este pues sería el postigo de Pedro del Toro. Pedro del Toro. Que vivía aquí. Y ya está, es decir, que seguramente pues esto era, y se ve claramente como todavía, a pesar de la modificación del urbanismo que hubo en el siglo XIX, cuando se modifica un poco esto y se amplía un poco, pero se ve cómo se cierra la calle perfectamente y cómo estamos hablando de una zona defensiva. La muralla se iría, es decir, la muralla no, la Casamuro. Casamuro tendríamos, sería toda la calle de Horno Nuevo que bajaría hacia la zona del mercado, por esta calle lateral. Todo esto era, la parte derecha era Horno Nuevo, que era un horno pero muy amplio, con una plaza en medio y todas esas cosas, y con muchas casas. Y aquí estaría el arco, suponemos que un arco, porque tampoco hay descripción, no más que ser un arco, el arco de... No sabemos si había puerta como tal o... Tendría puerta, debería tener puerta, pero estaba abandonado, ¿no? Y seguramente pues daba el paso a este trozo de muralla, a esta parte de aquí. Yo no sé, esto tiene muchas complicaciones a la hora de explicarlo, ¿no? Es decir, que no tiene, digamos, elementos difícilmente explicativos, porque nos podemos imaginar que hacían los cristianos cercando un barrio judío, como era el barrio de la Judería. Seguramente es porque la muralla se construye después, pero en época musulmana el barrio de la Judería estaría dentro de la muralla también, o de los murales. También desconocemos realmente cuál era el trazado del muro musulmán, de la muralla musulmana. Lo desconocemos en la actualidad, no sabemos bien cuál era. Sabemos que había un barrio exterior, que era el barrio de Almanjón, que estaba en esta zona, pero que seguramente pues sería prácticamente igual, el mundo musulmán sería prácticamente igual, y la muralla de época musulmana sería exactamente igual que la cristiana que hicieron después. Yo creo que claro, yo creo que imitaron, ¿no? O sea, fueron por el mismo recorrido. Fueron por el mismo recorrido, ¿no? Creo que reconstruyendo la reconstruyeron, ¿no? Se calentaron mucho la cabeza. Y el trazado que se hace, pues el mismo trazado que seguro. Vamos a recordar, porque hace ya muchos programas que comenzábamos con nuestro itinerario, ¿no? de este Motril amurallado. Recordamos que había una primera muralla musulmana que no sabemos cómo es. Está datada, tampoco de cuándo se empezó a hacer. Sabemos que se derriba en 1499 por orden de los Reyes Católicos, se derriba junto con el castillo ¿Y se derriba del Cerro. Se derriba, pues seguramente porque los Reyes Católicos preveían una revuelta de los mudéjares en 1499 y lo que hacen es quitarle las defensas y derriban por la muralla de Motril para evitar que la población de Motril, que era mudéjar, porque los cristianos motrileños, incluso los Reyes Católicos, ordenan que vivan en Salobreña, no vivan en Motril, y derriban pues la muralla, es decir, para evitar que en caso de rebelión, como se preveía, que se atrincheraran, que tuvieran elementos de defensa, como era una muralla o como era un castillo, una alcazaba en el cerro, hubieran sido más difíciles de vencer en caso de levantamiento. ¿Qué hacen los reyes? Ordenar el derribo, pero no hay documentación. Es muy curioso porque de esa época hay muy poca documentación de Motril, ¿eh? De esa época es Tomás de Aquino y Mercado el que cita todas estas cosas. Algún documento pues, muy aislado, el que cita pues que derriba la muralla de Motril, pero es casi siempre es Tomás de Aquino y Mercado el que cita todo esto. Él debió conocerlo, ¿no? O más o menos debió consultar algún documento el que lo cita, ¿no? Pero no hay documento, es decir, esa orden de los Reyes Católicos que él cita, y que lo cita además muy bien, con lo cual debió ser real, pues no tenemos el documento oficial, ¿no? No hay ningún papel. Que sí que tenemos papeles sobre Farán Manjón, donde los Reyes Católicos le dan propiedades a Farán Manjón y todas esas cosas, y lo nombran al Motacén de Motril y todas esas cosas, ¿no? Le dan cargos en el ayuntamiento de Motril y tal, pero de este derribo de la muralla sí sabemos también lo de la judería, pero también los nombres de los judíos sí, porque les venden las tierras y las propiedades a Francisco Ramírez de Madrid, se han conservado las escrituras de venta o algunas de las escrituras de venta, con lo cual conocemos nombres de familias judías que vivían aquí, en Motril.
Pero del trazado de la muralla musulmana, nada. Es decir, el trazado de la muralla debió ser parecido. Se pierde aquí un poco parecido a lo que... Y luego reconstruimos. Claro. ¿Estamos hablando de los años ya? 1528, a partir de 1528 se reconstruye. La muralla, y ya digo que no se construye, no se reconstruye entera. No se reconstruye. Seguramente este postigo, que está tan abandonado, es porque ya formaba parte de la muralla antigua. Seguramente es que esto se mantuvo, igual que la puerta de Granada, igual que la puerta del Postigo de Bea, igual que la puerta de la calle Zapatero Castillo de Ferro. Seguramente mantuvieron las puertas que había, el resto de la muralla lo derribaron, ¿no? O algún trozo de muro que quedara, es decir, que evidentemente no hay documentación. Lo que sabemos es que se derriba, lo dice Tomás de Aquino Mercado en su libro de la historia de Motril, publicado en 1650, o escrito en 1650, habla, y sí que sabemos datos de esto, sí, es decir, el Postigo del Toro sí que hay muchísimos datos, cuando en los acuerdos del ayuntamiento deciden arreglarlo, deciden ponerle puertas o deciden hacer no sé cuánto con él porque está muy viejo, porque está muy estropeado, o porque el barrio del Postigo del Toro, es decir, todo ese tipo de cosas la conocemos porque hay mucha documentación después pero del siglo XVI, siglo XVII y ya siglo XVIII. Y toda esta parte es horno nuevo. Horno nuevo es otra cosa muy curiosa. Horno nuevo es un horno, seguramente sería de pan, pero además tiene una serie de casas, una plaza central y una serie de casas que es lo que conforman un nuevo. Esto sería esta plaza que pone horno, y ahí debería poner callejón del horno nuevo, no de hornos, pero bueno. Esta sería la plaza del horno y alrededor, y eso también lo conocí, es decir, que nos conocimos, eso estaba hasta hace muy pocos años cuando se derriba todo esto. Y era una multitud de casas y alrededor de la plaza central, y que debía ser más grande, y la parte de... Como un corralón, pero de casa. Como un corralón, es que era lo que nosotros la idea del corralón de Villalba, ¿no? Que a lo mejor lo conocimos más. Sí. Pues esto es una cosa parecida, ¿no? Tiene un patio central y alrededor, pues un montón de casas que el dueño del horno las alquilaba o las vendía, las alquilaba normalmente. Claro, ya parecía una pequeña comunidad, ¿no? Igual que el corralón de Villalba el que existió, por ejemplo, en la Explanada. En la Explanada existió otro corralón, otro horno, con otro corralón igual que este, ¿no? En la Explanada En la Explanada, sí. En la Explanada, que después también fue fábrica de pólvora, de salitre para la pólvora, ¿no? Pero prácticamente lo mismo, ¿no? Y esto está modificado, esto sí que hay un acuerdo del ayuntamiento del siglo XIX que decide modificar esta entrada de la calle del Señor de Junes, las amplía un poco, ¿no? Porque esto sería más estrecho todavía de lo que nosotros conocemos todavía, ¿no? Que conocemos hoy, pero esto sería todavía más estrecho. Bueno, pues tenemos aquí esta última puerta, aunque yo no me voy a despedir sin pasar por uno de los sitios, más emblemáticos de mis sitios favoritos. Favorito de casi todo el mundo del Motril que empezamos a descubrir. Porque también esto puede ser una de las partes más antiguas, ¿no? Bueno, yo diría una parte más antigua de Motril. Es un adarve clarísimo, ¿no? Este es un adarve protegido para tomar agua de la acequia y seguramente pues sería claro, y precisamente donde estaba pues, esa muralla. Esa muralla y para atravesarla terminaba nada, no se podía atravesar. Había un pequeño portalón de este tamaño, 50-60 centímetros de altura, para tomar agua de la acequia en caso de asedio. Lo que no me explico es las modificaciones arquitectónicas a veces, ¿no? Bueno, pues se hicieron, pero sí que es verdad que este es un adarve, uno de los pasos más curiosos del Motril de aquella época, y se ha conservado una semibóveda muy curiosa del paso. Siempre estuvo muy abandonado. Había una taberna famosa aquí, que era muy famosa en esta esquina, y se ha conservado, y es una de las zonas posiblemente defensiva también. Es decir, que esto sería también más estrecho, ¿no? Es decir, esto sería bastante más estrecho, pero le da una zona que le da pues mucha sensación de antigüedad todavía, claro, porque ha mantenido pues algunas de las casas, la casa de la calle Ruiz, estas casas que todavía se han mantenido. La casa de correos que decíamos. La plaza del Correo Viejo, que parece que es una cosa muy grande, pero una cosa muy chica. Es una cosa muy chica. pero indudablemente sí que tiene
todavía un poco de sabor del Motril que hoy no existe, ¿no? Que existe pues en la fotografía y en la imaginación de los que lo vivimos. Sí, y sí, pero que muchas veces no nos cuesta tanto trabajo si nos venimos aquí, hacemos ese ejercicio que siempre nosotros presumimos de ello, de cuando uno se mete por los San José Bajo, etcétera, las calles están estrechitas, en recovecos, como parece un laberinto, ¿no? Un pequeño laberinto, y era típico. Yo te invitaría a pasar precisamente por el Adarve y finalizamos precisamente donde comenzábamos nuestro incluso estos recorrido. escalones yo creo que son hasta los originales, ¿no? Es decir, que si no se ha modificado mucho, pues casi estaríamos Sí, puede ser, ¿no? Porque además tenemos aquí este tipo de piedra. Se ha arreglado, evidentemente, ¿no? Adecentado un poco, pero utilizando a lo mejor. Lo curioso es que esto se podría rehabilitar hoy en día, ¿no? Como hay fotos por poner el arco y de entradas a la Adarve, al paso cubierto de Horno Nuevo. ¿Por qué Horno Nuevo? Si no estaba Horno Nuevo aquí, yo no sé, se ha llamado siempre así. Pero Horno Nuevo era a partir de estas casas para allá, ¿no? Es decir, es lo que nosotros... Bueno, si eso era el horno, pues... Es que el horno estaba de aquí para allá, era esta parte, ¿no? Esta parte era un adarve cubierto que seguramente viviría gente y que indudablemente pues ha conservado un poco el sabor, aunque se ha modificado, las obras posteriores se ha tirado, pero sí que tiene cierto sabor a la antigüedad de Motril, porque ha conservado todavía algunos de los elementos arquitectónicos de esta zona, muy poco, pero bueno, es muy curioso todavía el arco tan bajito, es decir, que es un arco muy poco, es decir, esto no es para pasar ni caballería ni gente, esto es un arco de pasar de paso para la acequia, que quizás pues se tenía que haber terminado de abrir y haberlo dejado el ladrillo. Claro, dejar completo, todo el ladrillo visto, ¿no? Fijaros, la construcción del arco es muy austera, muy simple. Es un arco de ladrillo con mezcla y poco más, ¿no? Es decir, no hay decoración de ningún tipo ni nada por el estilo, porque lo que importa es la utilidad y esto no es la decoración de nada, ¿no? Esto no se decora, esto es un paso de utilidad exclusivamente para tomar agua de la acequia, porque además la bóveda se ve, ¿no? Se ve casi al completo, ¿no? Es decir, que media bóveda que cubriría las casas a la parte superior, el paso muy estrechito, como siempre, y si nos damos cuenta cómo está planteado en zigzag también. ¿Para qué? Pues para lo mismo que decíamos en la calle de Comedia, decíamos, para evitar en caso de que entraran por aquí, pues el poderlo defender en las esquinas, ¿no? Que es lo que hacía. Y esta es la estructura. Viga de madera que está protegiendo, seguramente sosteniendo el edificio, y un típico tejado de cañavera, que era lo que se hacía en madera y cañavera que se hacía en la época, ¿no? Que era muy curioso en la época. Y este paso estaba cubierto hasta la acequia, es decir, que hoy está hasta aquí nada más. Claro, salíamos aquí ya a la acequia para poder aprovisionarnos de agua. Pero es que esta calle también estaría cubierta, todo estaría cubierto justo hasta la acequia. ¿Ah, sí? Sí, esto estaría cubierto en su día, ¿no? Sí, incluso en el plano de Mado de 1845 se ve cubierto, está cubierto entero. No está descubierto, está tapado. Es decir, justo a la acequia que está ahí había un portalón donde tomaban agua, pero todo esto estaría entero cerrado, ¿no? Esto estaría cubierto en bóveda. Y él lo dice, paso cubierto de Horno Nuevo. El paso cubierto. Todo era cubierto para que los motrileños en caso de asedio pues no tuvieran problemas de ser atacados. Claro, que si estábamos atrincherados, tenemos que salir a coger agua y rápidamente entrar de nuevo, ¿no? Si no tenía agua estaba vendida, es decir, era la muerte el caso de asedio, no tener agua, y Motril no tiene agua. Claro. Motril, la única toma de agua que tiene es la acequia, es donde se surtía. Es verdad que en otras épocas, por ejemplo, en el convento de capuchinos tenía agua porque traían el agua desde la Nacla hasta el convento capuchino y de camino aprovecharon para poner una fuente. Otra fuente que pusieron en la plaza de Burgos, en la plaza Burgos, también la traen seguramente desde la fuente del Macerol en la Angustia y traen agua hasta el centro de Motril, pero
muy poca. La mayor parte del agua de Motril se resuelve en el siglo XIX, bien entrado en el siglo XIX, cuando ya se establece el canal de aguas potables que trae el agua desde la Fuente del Muerto, desde la Fuente de Don Alonso, hasta Motril. La Fuente del Muerto Fuente del Muerto, Fuente de Don Alonso, en el río Guadalfeo. Hacen el canal de aguas potables, que es pero siempre antes de hacer canal de aguas potables, que es del siglo XIX, que se municipaliza en 1927, estamos hablando de una fecha tardía. Ya hace 3 días. Hace 3 días. Es decir, que los motrileños la única fuente de agua que tienen es la acequia. O toman agua de la acequia o no hay nada. En Motril era muy típico los aguadores, es decir, tomaban del agua acequia y vendían con burro, cargaban la espalda, iban vendiendo agua por Motril. Pero las casas no tenían agua. Las casas ricas, las casas poderosas, sí que hacían sus aljibes. Por ejemplo, la casa de Contreras, yo recuerdo que el solar de la casa de Contreras, yo abrí el aljibe, cuando estaba el solar y había quedado solamente el solar, yo abrí el aljibe de la casa de Contreras, ¿no? Y le hicimos una foto al aljibe que se guardan en el archivo municipal. ¿Era un aljibe grande? Sí, no, un aljibe lo suficientemente grande como para tener una fuente en la casa y tener un pozo en la casa. ¿Cómo lo rellenaban? No lo sé. Es decir, ¿era agua de lluvia? Pues seguramente. Agua de lluvia, o lo rellenaban con algún tipo de canalización desde la acequia, porque algunos hacían canalizaciones desde la acequia hasta su casa, pero el aljibe se conserva. Un aljibe, yo diría que tenía como 4 o 5 metros de ancho por 5 o 6 de largo, es decir, que un aljibe importante, ¿no? Y su pozo, porque en la fotografía se ve el pozo, con lo cual yo, como veíamos la fotografía, abrimos el aljibe y nos metimos dentro a hacerle una foto, Paco Arcas y yo. Y las fotos se conservan, la hizo Paco Murcia la foto, se conservan en el archivo, creo. Y eso es todo lo que había de muralla de Motril, es decir, todo se cerraba. Y ya todo esto es la acequia quien protege todas las casas que existían aquí. Ahora no existen casas aquí. La acequia, que siempre hemos dicho, también servía como de foso un poco. De foso, claro. Nos podemos imaginar que la acequia de Motril tiene mucha agua. Y tiene, pues, en las fotografías cuando se ve, cuando pasa por aquí la acequia, tiene sus 3 metros o 4 metros de ancha. Y con una caudal de agua importante, pues sería difícil de saltar, ¿no? Y además, hoy no tenemos casas, pero antes sí que había toda una fila de casas al mismo borde de la acequia, el Bañuelo, la casa de Ortega, la casa de no sé qué, el Hospitalico. Es decir, que todavía una serie de casas que actuaban también como murallas, porque justo estaban construidas al filo de la acequia, al filo y hacían bastión de vecindad, ¿no? Hacían también. Y con la tenería por dentro. Y claro, la tenería estaba por fuera. La tenería estaba allí. Bueno, perdón, exactamente, la tenería. Yo creo que la tenería. Aquí estaban los baños, perdón. Aquí estaban los baños. Yo creo que la tenería estaba en el edificio donde está la Bankia en la actualidad, ¿no? Sí. Es decir, que ahí sí que cuando se hizo la obra de la excavación apareció una gran alberca, seguramente de la tenería. Y la acequia no la podemos imaginar, es decir, todo esto abierto. Es decir, que la acequia salía por aquí debajo de estas casas, ¿no? Y por aquí. El palacio flotante, le decían, curvaba ya. La acequia y continuaba por la calle por la acequia. Incluso allí teníamos un puentecito para. Un puentecito para bajar por las calles, que hoy que está el puente del Manjón, y aquí seguramente habría otro. Porque habría otro en el sentido de que si por aquí pasa la Rambla del Manjón y se tropieza con la acequia, seguramente cada vez que venía la Rambla, la acequia la llenaba de tierra. Entonces debería haber un paso elevado, por alguna manera, que pasara la Rambla Manjón por debajo de la acequia o la acequia por debajo de la Rambla Manjón, no lo sé. Claro. El caso que deberían hacer, de alguna manera, sortearla de alguna manera, para evitar, pues, la Rambla del Manjón hoy está cubierta, está aquí debajo. Salí allí a la Matraquilla, en la desembocadura de la Rambla del Manjón, y esto hoy está cubierta, porque toda la Rambla del Manjón está cubierta por debajo. Pero debía haber algún sistema. Hay algunos documentos que dicen que la Rambla del Manjón ha salido y ha destruido la acequia, entonces siempre tenían mucho cuidado con el tema de la Rambla del Manjón, que salía por aquí y la acequia salía por este lado, debajo justamente de Pérez del Gas salía la acequia, y la acequia es todo como muralla, como foso, y todas las casas que había construidas aquí, que hoy no hay nada en la plaza de Tenería,
pero la Plaza Tenería en su época estaba llena de casas, es decir, que Hospitalico y casas hasta aquí, justamente hasta la esquina estaría con casas. Y desde esta esquina hasta esta esquina, seguramente hasta los contenedores, fue el primer trozo de muralla que se construye. O sea, el primer paredón de muralla que se construye aquí, justo este aquí. trozo. Desde la toma de agua que estaría ahí hasta la otra esquina de la acequia. ¿El de la primera o de la segunda muralla? El de la muralla de 1528, el primer tramo que se construye, la primera piedra se coloca aquí. Se coloca aquí. En este trozo. Y este trozo, este paredón, el que se construye aquí. Es muy curioso, pero ¿por qué no construyen más para allá? Porque hasta la huerta de los agustinos, del convento de la Victoria, porque había casas. Y entonces pues no tiene necesidad de construir murallas, ya estaba el Hospitalico, ya estaba el Bañuelo, ya hacían de muralla las propias casas, ¿no? Entonces lo que hacen es construir este trozo de muro con sus troneras y tal, que tiene 4 varas de alto, de 4 metros aproximadamente de alto, 3 metros y pico de alto, y el resto pues las casas, las fachadas de las casas, la acequia. Cuando se excavó aquí el año pasado, en mayo del año pasado, pues pudimos ver los trozos de muralla. Los trozos de muralla, los baños. El puente, el resto del puente, un aljibe que había ahí, del hospital seguramente. Es decir, que indudablemente esto recuerda, pues claro, la imagen de esto, si nos retrotraemos al siglo XVI, pues el siglo XVII era tan distinta a esto que tenemos nosotros hoy, porque curiosamente hoy no tenemos una plaza, pero delante del hospital había otra plaza, la plaza del hospital, hoy no existe. Para hacer el mercado se perdió la plaza del hospital, pero había otra placeta ahí, es decir, que evidentemente tendría otra visión distinta y lógicamente ya la muralla continúa, pues, pasando el Hospitalico, pues todo borde de la acequia, toda la huerta de muralla hacia arriba, los agustinos, en la esquina de los agustinos, el torreón. En la puerta del Agustino, en la esquina con la calle de la Muralla, un torreón, ahí sí que hicieron un cubo para proteger la muralla. Y otro cubo que seguramente existió porque en muchos documentos aparece la torre del hospital o la torre del hospital. Y en la torre del hospital se hacía guardia también de noche. Seguramente en los Hospitalicos, en la primera construcción de los Hospitalicos se hizo otra torre, que después ya no, las fotos que tenemos, los planos que tenemos del hospital, no existe ya. Pero debió hacerse otra torre también, porque hay muchos documentos que hablan de la torre del hospital, con lo cual debía haber otra torre donde los guardias hacían defensa en aquella época. Es decir, que debieron hacer otra torre por aquí también. Bueno, pues yo creo que hasta aquí ha llegado nuestro recorrido, ¿no? Porque hemos hecho el recorrido a todo el perímetro, ¿no?, de lo que era la muralla de Motril. Hemos conocido la historia de esa primera muralla musulmana, el por qué se destruía, luego cómo se reconstruía posteriormente. Hemos hecho todo ese recorrido, hemos conocido las puertas de acceso a Motril. Empezábamos precisamente el recorrido por esta zona, aquí donde están los baños árabes que decía don Manuel, que hace poco se descubrieron. Toda la calle Muralla hacia arriba, hemos llegado a Cardenal Belluga, hemos llegado a la parte de atrás de la Iglesia Mayor, hemos bajado por Rambla de Manjón, hemos dado todo ese perímetro paso a paso, casi milímetro a milímetro, contándole un poco la historia e incluso los ataques que sufría Motril, la necesidad de tener esas murallas y el porqué de ellas y cuáles eran las pequeñas atalayas defensivas que tenemos colocadas precisamente para poder defender a nuestro Motril en aquella época. Aquí hemos terminado nuestro Motril amurallado en el día de hoy, después de 4 programas. En algunos de ellos ya habíamos pasado con anterioridad, pero nunca haciendo este recorrido y contándole las historias precisamente de todos esos ataques y de las necesidades que teníamos en aquella época. Seguro que en el programa que viene les contamos otras necesidades de los motrileños trasladadas a otros barrios. Así que les esperamos, como siempre, aquí en nuestra alquería, con la gran sapiencia de nuestro cronista oficial, don Manuel Domínguez. Les esperamos en la alquería la semana que viene. Gracias por su atención. Adiós.